Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México, presentan. Capítulo especial: Fundación de Tenochtitlan. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Yancuictlahtoli, una nueva palabra para interpretar la historia de México. En esta ocasión tenemos un capítulo especial, ya que estamos conmemorando una fecha muy especial dentro de la historia de México y una fecha olvidada por la mayoría de los historiadores oficialistas, es decir, jamás la vemos en la primaria, secundaria, ni siquiera en la prepa. 26 de julio, día de la fundación de la ciudad de México Tenochtitlan. ¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Tenochtitlan? Sabemos que fue edificada sobre un islote en el lago de Texcoco. Sabemos que en poco menos de 200 años logró un apogeo cultural, comercial, como ninguna otra ciudad lo había logrado en aquel entonces, y que era una de las más pobladas a las fechas en que fue poblada en todo el mundo, es decir, a principios del siglo XV, a finales, perdón, del siglo. Bueno, en realidad fue fundada en el siglo XIV y durante los siglos XV y XVI, hasta principios del XVI, pues se convirtió en una de las ciudades más pobladas en todo el mundo. Pero ¿qué sabemos acerca de su fundación? ¿Qué sabemos acerca de cómo se fundó esta ciudad? Bueno, lo que la mayoría nos cuenta o en la historia oficial nos dice es que esta ciudad fue edificada en un lugar donde los mexicas, guiados por su dios Huitzilopochtli, encontraron una señal divina, la cual era un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Sin embargo, en algunos registros históricos, como el caso del libro de Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, él no menciona ningún tipo de encuentro o ningún tipo de señal a la hora de fundar la ciudad, simplemente menciona una peregrinación y que la ciudad fue edificada sobre un islote, nada más. Él sí asegura que la palabra mexico o mexicatl viene de mesitli, que Mesit era uno de los guías de este pueblo mexica que sale de Aztlán y que entonces la palabra debería de ser Mexicatl. Y él relaciona el me con metl, maguey, y el si con citli, la liebre, mesitli. Para Fray Toribio de Benavente Motolinia, tampoco existe en sus registros, en su libro, algo que nos hable de alguna señal mítica, de algún encuentro divino. Simplemente registra los años de la salida de la gente de Aztlán. Él en el año de 1540 asegura que la gente salió aproximadamente 480 años antes y peregrinó durante cerca de 200 años y la ciudad se edificó 240 años antes, es decir, en el año 1300 lo sitúa él, pero no menciona ningún acontecimiento sobrenatural o alguna señal divina, ni nada por el estilo. Fray Diego Durán, él sí ya menciona un texto más detallado, más específico, con muchos más detalles, en donde sí se menciona un acontecimiento importante. Se menciona la peregrinación y la guía de los mexicanos. También menciona a Mesit, este caudillo, este líder, este guía del pueblo mexicano. Pero eh, para Fray Diego Durán, el punto donde debe de ser fundada la ciudad es aquel donde encuentran un nopal sobre una piedra y encima del nopal un águila, pero en el caso de Diego Durán, el águila no tiene ninguna serpiente, no está comiendo. Lo que tiene entre sus garras es en realidad un pajarillo que él dice de plumas muy hermosas y galanas. Por lo tanto, no existe hasta ahorita un registro de la serpiente. Sin embargo, ya en obras posteriores que datan del siglo XIX, como la de William H. Prescott en Historia de la Conquista de México, él ya da una descripción mucho más detallada de cómo los mexicas al entrar o al fijarse en la parte sudoeste del lago encuentran sobre una piedra que era bañada por las olas una hermosa águila posada tomando el sol y devorando una serpiente. Aquí William Prescott es misteriosamente muy detallado, algo que me parece poco objetivo en un proceso de historia,
cómo sabía él que la piedra en realidad estaba bañada por las olas, pero bueno, son detalles en los que no entraremos. Hasta aquí ya podemos ver diferentes fragmentos. Incluso también en la crónica mexicana de Hernando Alvarado Tesusomoc menciona la piedra, el nopal, el águila, pero también menciona un pez y una serpiente. Para Hernando Alvarado Tesusomoc, que escribe su crónica mexicana en 1609, él dice que después de que salen del carrizal y encuentran el ahuehuete blanco y los tules blancos, etcétera, etcétera, en el lago ven a un pez, ven el águila y ven la serpiente que es desgarrada. Sin embargo, no menciona que la serpiente sea desgarrada por el águila. Eso es un dato interesante ahí. Hernando Alvarado Tesosomoc jamás sostiene que el águila se esté alimentando de la serpiente. Entonces, ¿de dónde surge este mito? Bien, para eso vamos a analizar algunos documentos históricos. El primero data de 1540, es la primera lámina del Códice Mendocino, donde podemos observar el glifo toponímico de Tenochtitlan, donde se ve la piedra, el nopal con tunas y justo encima, en el centro de todo el complejo, el águila. En este caso, pues no existe ninguna referencia a un pez o alguna serpiente, está simplemente el glifo de Tenochtitlan, que es piedra, Nochtli es la tuna, que es lo que nos da la idea del nopal con tunas, siempre debe de tener tunas para que sea Nochtli y Tenochtitlan, entre las tunas de piedra. Y el águila que se posa justo en medio, en el centro de todo y por encima de ellos. Entonces, nuevamente, ¿de dónde surge la idea del águila que devora a la serpiente? Bien, la parte posterior de una piedra que conocemos como el Teocalli de la Guerra Sagrada puede darnos una idea. Si observamos en la parte posterior, vemos que encontramos la misma situación. Es un cráneo descarnado que está en el suelo rodeado por ondas de agua, del cual de su boca, de sus fauces, surge un nopal con tunas, que en este caso las tunas son corazones rematados con una cuenta de jade, lo que nos da la idea de corazones preciosos, y encima en el centro del rostro vamos a ver el águila que sostiene dos tunas, pero que a la vez con sus garras, y en el pico tiene un glifo que pudiera parecer la cola de un pez o de una serpiente, pero si observamos este glifo más detalladamente, nos vamos a dar cuenta de que es una franja del fuego que se une a unas ondas de agua rematadas también con jades, con piedras preciosas. Es un agua preciosa que se une al fuego. Entonces, este símbolo nosotros lo conocemos como Atlachinoli, que quiere decir el agua que quema o el agua quemada. Proviene de atl, que es agua, chichinoa, que es quemar, y li, que lo convierte en un sustantivo, Atlachinoli. Actualmente este símbolo es asociado a la guerra, y se dice que todo lo que tenga que ver con el Atlachinoli pues tenía que ver con la guerra, de ahí que proceda el nombre de esta piedra como Teocalli de la Guerra Sagrada. Sin embargo, para nosotros dentro de la tradición oral que nos ha llegado, el Atlachinoli es sinónimo de fuerza, de valor, de ímpetu, pero no necesariamente para la guerra, sino para cualquier empresa, para hacer cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer. Es el calor de la sangre que permite que funcione el cuerpo, que nos movamos, ¿sí? Recordemos que en un principio, en el origen de la Tierra, cuando se empiezan a condensar los gases y se empieza a formar el agua, y al caer sobre la masa incandescente que era la Tierra en aquel entonces, se empieza a formar el vapor. Y ese vapor es lo que con el tiempo, con muchos años, va a generar una capa de ozono, va a generar las primeras formas de vida. Entonces, es la unión del agua con el fuego lo que a final de cuentas empieza a producir toda la vida, lo que hace que se mueva toda esta cadena evolutiva, ¿sí? Entonces, bueno, la sangre es también eso, es un agua caliente que nos impulsa a seguir adelante. Es básicamente también lo que sucede en el temazcal. El atlachinoli, el vapor, cuando se juntan el agua con el fuego, pues genera en nosotros ciertos cambios emocionales, que la idea es que nos den la fuerza o el ánimo para
poder enfrentar nuestra situación cotidiana. Entonces eso es el Atlachinoli y es lo que tiene la serpiente en el pico. Ahora, si juntamos estas dos imágenes, tanto la lámina 1 del Códice Mendocino como la parte posterior del Teocalli de la Guerra Sagrada, vamos a ver que en ambas es la misma imagen. La piedra, que en el caso del Teocalli de la Guerra Sagrada está representada por un rostro descarnado, que es el rostro de Tlaltecuhtli, el señor de la tierra, que funge ahí como el Tetl, el nopal, las tunas y el águila. Y el águila posada sobre la piedra, ¿sí? En el caso del Teocalli de la Guerra Sagrada, pues sobre el rostro de Tlaltecuhtli. ¿Qué nos hace pensar esto? Bueno, pues que es una metáfora. Recordemos, y tal como lo ha apuntado Miguel León Portilla, todas las producciones o la gran mayoría de las producciones indígenas son metafóricas. En su mayoría son iconográficas y son ideográficas, es decir, representan ideas por medio de dibujos. En este caso, ¿qué nos puede representar el águila? Alfonso Caso, en su libro El pueblo del sol, nos menciona que dentro de la cosmovisión náhuatl, el sol se relaciona con el águila o es representado por el águila. ¿Sí? Él dice que cuando amanece, amanecía como águila. Bueno, nosotros ahí discrepamos, consideramos que nace como un colibrí y se va transformando en Quetzaltótotl, en Guacamaya, y al mediodía se convierte en el águila. La siguiente parte coincidimos con Alfonso Caso. A partir del mediodía cae, desciende como águila y muere en el ocaso. Entonces, a partir de que se convierte en águila y empieza a caer, se convierte en el Cuauhtémoc, el que desciende águila. El sol ya convertido en águila que empieza a descender. Lo mismo sucede a lo largo del año, ¿sí? A lo largo del año también en el solsticio de invierno, que es la parte más débil del sol, por decirlo de alguna manera, dada la inclinación de la Tierra, sus rayos no nos llegan directamente y se produce el frío, bueno, pues entonces nace en el solsticio de invierno como un colibrí, va atravesando el equinoccio de primavera, se va transformando tanto en Quetzal como en Guacamaya y en el solsticio de verano llega y se convierte en un águila. Entonces nos está representando aquí un sol convertido en águila dentro de estas láminas. Pero, ¿por qué situarlo justo en el centro? Bueno, también durante el año existen dos procesos, bueno, es un proceso astronómico que se repite dos veces. Se le llama paso cenital. El paso cenital es cuando el sol queda justamente en el centro de la jícara celeste, en el cenit, y los cuerpos parados verticalmente, pues no producen sombra, no proyectan una sombra en ningún ángulo, sino que el sol queda en relación al suelo en un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Sí? Entonces existen dos durante el año, uno antes y uno después del solsticio de verano. Si en este caso en los documentos se nos presenta el sol convertido en águila, pues quiere decir que es el segundo paso cenital del sol. Una vez que el sol se ha convertido en águila y se posa justo sobre el rostro de la tierra, justo encima, como lo podemos ver en el Teocalli de la Guerra Sagrada. ¿Sí? Hay otro documento donde también lo podemos ver, que es lo que hoy conocemos como el calendario azteca o la piedra de los soles. En esta piedra se registra no solamente el proceso por el cual se fundó la ciudad de Tenochtitlan, la señal que vieron, sino también marca algunos fechamientos. Primero, ¿dónde encontramos los fechamientos? En la parte central, en el círculo central de la Piedra de los Soles, donde podemos observar un rostro que algunos historiadores, como Alfonso Caso, relacionan a Tonatiuh, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, sino que preferimos recurrir a la idea de Carlos Navarrete, propuesta en 1974, donde lo relacionan con Tlaltecuhtli, que también haremos un programa especial de eso, de por qué el rostro del centro del sol es Tlaltecuhtli y no Tonatiuh, pero será más adelante. Bien, entonces este Tlaltecuhtli, este señor de la tierra, arriba en la parte posterior, en la parte, perdón, superior, encontramos estos dos símbolos que estamos viendo en pantalla, uno enmarcado en color azul, que es una casita estriada, donde vemos también un pequeño tocado en color azul como una coronita, muy particular de la gente importante, de los principales,
Y aquí un pequeño punto como con un glifo un poco extraño que mucha gente ha asociado con el onomástico de Moctezuma o Motecuzoma. Para nosotros en realidad es un Cipactli, el día 1 Cipactli, y del otro lado en color verde observamos el año 1 Cuchillo, ese sí es mucho más claro. Entonces nos queda la fecha 1 Cipactli, 1 Caimán, del año 1 Cuchillo. ¿Y qué representa la casa? Bueno, es una casa de tules, lo que quiere decir que eran tultecas, y era gente importante puesto que tiene el tocado. Entonces, el día 1 Cipactli del año 1 Tecpatl, la gente importante de los tultecas pues empieza a decidir, empieza a hacer sus estudios acerca de dónde y cuándo van a edificar su ciudad. ¿Qué es lo que se encuentran? Encuentran este proceso astronómico conocido como paso cenital del Sol. Aquí en el círculo central podemos observar que enmarcado por el rostro, o enmarcado el rostro, mejor dicho, a los lados por unas garras, en la parte superior por una flecha del tiempo y en la parte de abajo por unos símbolos que son plumas en realidad. Entonces nos queda la silueta de un águila que se posa o que va pasando justo por encima del rostro de la tierra, por encima de Tlaltecuhtli. Entonces es nuevamente el sol águila que se posa justo en el cenit. Si tomamos esta piedra y la acostamos, pues nos queda relativamente la misma imagen que la piedra del Teocalli de la Guerra Sagrada. Está el rostro de Tlaltecuhtli, solo que en este caso en la piedra de los soles no vemos ni las tunas ni el nopal, salvo que recurramos a las ideas de otros antropólogos y estudiosos del tema, que dicen que en las garras que tiene aquí a un lado el rostro, está sosteniendo corazones humanos. De ser así, bueno, entonces ahí tendríamos la analogía del Nochtli la tuna, igual que en el Teocalli de la Guerra Sagrada, y encima y justo en el centro pues está el águila, haciéndonos ver o notándonos nuevamente la idea de el paso cenital del sol convertido en águila, posado justo encima del rostro de Tlaltecuhtli. Pero va más allá esta piedra. En el círculo que le sigue al central, donde podemos ver en la rueda de los 20 días, tenemos un día enmarcado aquí de color azul, conocido como el día Olin. Este es el glifo, el que estamos viendo actualmente en pantalla, es un glifo estilizado del día Olin, en este caso es el Nahui Olin, que si lo superponemos a la piedra de los soles, vamos a ver que coincide exactamente con lo que nos está enmarcando. Entonces nos está marcando que el día Olin es cuando el sol convertido en águila pasa justo por encima del rostro de Tlaltecuhtli. Si recurrimos a la cuenta de Arturo Mesa Gutiérrez, que asegura es la misma que se conservó vigente en la zona del Malacachtepet Momoxco y en otras zonas de la República Mexicana, pero es ahí donde la corrobora, una cuenta prehispánica continua, ¿sí?, que siguió su continuidad desde tiempos precoloniales, desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días, pues entonces invariablemente el día 26 de julio es un día Olin de la veintena de Tecuilhuintontli, que es lo que está marcando aquí la parte central de la Piedra de los Soles, más concretamente, ya que en el Teocalli de la Guerra Sagrada y en el Códice Mendocino vemos solamente el proceso, que es el paso cenital del Sol. Entonces, esta es la mítica señal que encontraron. Es un proceso astronómico, es un proceso de observación, de registro sistemático, donde ellos, por medio de el análisis de este proceso, bueno, determinaron que el lugar ideal para fundar su ciudad era el islote que estaba en el centro de la laguna de Texcoco. ¿Qué es lo que hayan visto dentro de ese proceso? Bueno, eso sí es una incógnita para nosotros. Lo único que nosotros nos referimos aquí actualmente es a la señal. La señal, bueno, pues para nosotros jamás existió un dios Huitzilopochtli que venía guiando al pueblo mexicano. De hecho, Huitzilopochtli es también un proceso astronómico al cual veremos más adelante, también relacionado al Sol. Entonces, es muy lógico
para nosotros desde esta perspectiva, que si venían siendo guiados por Huitzilopochtli, eran siendo guiados por un proceso astronómico solar, pues la señal que tenía que encontrar y la señal que les dan, pues es un proceso astronómico solar también, de esa manera, en este caso el segundo paso cenital del Sol, en el año 1324, que es cuando los toltecas inician su registro sistemático para la edificación de la ciudad de Tolán, México Tenochtitlan, ¿sí? Que es el nombre completo de la ciudad, Tolán, como todas las otras Tolán que ha habido, Tolán Xicocotitlán, Tolán Cholula, ciudad de toltecas, Mexico, que aquí, bueno, tenemos una incógnita en cuanto al nombre, ya que puede provenir de Metzli, que es luna, Xictli, ombligo, y Co, lugar, un locativo, en el ombligo de la luna, o también puede venir de Metl, que es el maguey, Me, Xi, Xic, ombligo, y Co, en el ombligo del maguey. Para mayores referencias acerca del nombre, bueno, tenemos un libro de Arturo Meza Gutiérrez, que es Incógnita e Historia del Nombre de México y su Fundación. Tenemos también un libro de Gutiérrez Tibón, donde hace un excelente trabajo documental sobre las definiciones del nombre de México Tenochtitlan, que se llama Historia del Nombre y Fundación de México Tenochtitlan. Y bueno, Tenochtitlan no hay mucha discrepancia en cuanto a las traducciones, es entre el tunal de piedras o entre las tunas duras como piedras, ¿no? Es eso. Entonces, este es el proceso que les llevó a fundar la Ciudad de México Tenochtitlan. Espero que haya sido de su agrado este capítulo. Originalmente pretendíamos que fuera un video mucho más exhaustivo, con fuentes documentales, con citas textuales. Hicimos un prototipo de él, pero no funcionó, entonces queda esta ya como versión final. Espero les haya agradado. De todas formas, cualquier cosa que quieran comentarnos, estamos abiertos a sus críticas, a sus sugerencias, tanto en la página de YouTube como en la página de Facebook que estamos estrenando. Denle me gusta, inviten a otras gentes. La idea de todo esto es difundir una versión alternativa de la comprensión de la historia de México, de la cosmovisión y la filosofía prehispánica, englobada en el término general de filosofía náhuatl, que es la que más conocemos, pero que conserva infinidad de generalidades con las filosofías tanto maya como birrárica como purépecha, ¿sí? Cada una con sus particularidades, eso es invariable, indudable, y no debemos dejar de lado ese detalle. Cada una fue diferente a su modo, en cuanto a formas de palabras, fonemas, etcétera, pero comparten muchas generalidades. Consideramos que todos los pueblos de Anáhuac eran un solo pueblo con diferentes particularidades, cada uno como todos los demás, pero bueno, todo esto queda a criterio de cada quien. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente. Esperemos que haya sido de su agrado, esperemos que haya sido claro el video. Y bueno, empecemos a quitarnos la idea de este pueblo supersticioso y dogmático que venía siendo guiado por un dios, y empezamos a concebir la idea, a concebir si acaso como viable la idea de un pueblo astrónomo, de un pueblo matemático, de un pueblo que todo lo fundamentaba en registros sistemáticos, organizados de procesos astronómicos. Y bueno, las capacidades matemáticas y astronómicas de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos anahuacas, de los pueblos prehispánicos, pues no se pone en duda. Sabemos que eran excelentes matemáticos, excelentes astrónomos. ¿Por qué no empezar a estudiarlos entonces desde ese punto de vista? ¿Por qué no tratar de hacer de lado las ideas de superstición y dogmas que impusieron frailes supersticiosos y dogmáticos de la Edad Media? Hasta aquí este capítulo, muchas gracias, nos vemos en una siguiente emisión.